Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares por este medio. Es una bendición que podamos apartar este tiempo para estudiar, meditar en la preciosa palabra de Dios. Qué bueno que nos puedan acompañar y vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche. Oremos. Padre, gracias por este día que nos has regalado. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque nos has guardado, Señor, y nos has ayudado en nuestras diversas actividades. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Padre eterno, ahora apartamos este tiempo para aprender más de tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a poder meditar y sobre todas las cosas atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, y dirígenos. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos puedan acompañar en esta noche. Hermanos, es una bendición que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Hoy les quiero hablar sobre mantener nuestra perspectiva. Así titulado el mensaje, Mantén tu perspectiva. Y vamos a seguir meditando en el capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Así que espero que tenga lista su Biblia y que me pueda acompañar entonces a Romanos capítulo 13 y vamos a leer del versículo 11 al 14. Si el Señor lo permite, dentro de 8 días pues entraríamos al capítulo 14 de este hermoso libro y es increíble, hermanos, cómo hemos ido avanzando. Ya estamos a unos cuantos capítulos de terminar este hermoso y desafiante libro. Así que vamos a Romanos capítulo 13 y vamos a leer del versículo 11 al 14. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hace 8 días, hermanos, estuvimos meditando sobre, si no me equivoco, versículos 7 al 10. Estuvimos observando algunas cuestiones importantes. Dijimos que estos pasajes podrían ser interpretados de una manera individualista y sería fácil, ¿no? Por decirlo de esta manera, el interpretar estos textos de una manera individualista, pero creo que también lo deberíamos interpretar de una manera colectiva. Y creo yo que esto es importante. En el versículo 7, hermanos, veíamos el pagar a todos lo que nosotros debemos. Al que tributo, se le tiene que pagar tributo. Al que impuesto. Al que respeto. Y al que honra, honra. Veíamos, hermanos, el ejemplo de Jeremías capítulo 27 con los exiliados, aquellos que estaban en Babilonia, que estaban en un gobierno impío, corrupto, pero que Dios les mandaba a que hicieran sus casas ahí, a que procuraran la paz, a que tuvieran hijos, que guardaran su identidad. Y lo que observamos entonces es de que nosotros como hijos de Dios no nos podemos separar, hermanos, de las cosas de nuestros, en este caso de nuestras comunidades, de nuestro país, de nuestra región. Es importante, creo yo, que estemos involucrados sin perder nuestra identidad, y eso es muy importante. Ahora entonces, para poder vivir de esta manera, los cristianos tienen que entender el tiempo en que vivimos. El versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo. Esto es algo que me llama fuertemente la atención del pasaje bíblico. Los cristianos tienen que entender el tiempo en que vivimos.
tenemos que saber y recordar que somos ciudadanos tanto del estado en el que vivimos. Nosotros nos encontramos en un estado en el que vivimos. Tenemos que ser conscientes. No podemos vivir, hermanos, aislados. Hace 8 decía, no es de irnos a un monasterio, de apartarnos totalmente de la sociedad y decir yo no quiero saber nada de esta sociedad corrupta y apartarnos, sino que al contrario, tenemos que estar presentes, guardando, hermanos, nuestra identidad. Y por eso es de que nosotros tenemos que saber y recordar que somos ciudadanos tanto del estado en el que vivimos, el cual Dios mismo ha establecido, y es algo que ya lo hemos visto en la palabra de Dios, pero también tenemos que ser conscientes, hermanos, del reino eterno que está irrumpiendo. Estamos en este país, somos ciudadanos de este país, pero también tenemos que ser conscientes de un reino eterno, hermanos, que está irrumpiendo. Lamentablemente, con los afanes, hermanos, de esta vida, probablemente estamos a veces más conscientes del estado en el que vivimos, de esta vida, ¿no? Tenemos que trabajar, se tiene que pagar, ¿no? Tenemos que pagar luz, tenemos que pagar el teléfono, tenemos que hacer esto, tenemos que ver por nuestra familia. Y es importante, hermanos, que estemos conscientes de esto. Pero algo que no debemos de olvidar, hermanos, y que lo tenemos que tener en mente, es del reino eterno. Es del reino eterno. El Señor en cualquier momento va a regresar. Y nosotros debemos de estar conscientes de eso. Y si el Señor, hermanos, se tarda en regresar, nosotros no sabemos cuándo nos puede sorprender la muerte. Y debemos de estar conscientes entonces de un reino eterno. Es muy fácil, creo yo, el desviarnos con el sistema de este mundo, un sistema totalmente anticristiano, totalmente antivalores bíblicos. Y es muy fácil, mis amados, vuelvo a repetirlo, desviarnos. Estamos ocupados, estamos ocupados con varias cosas, estamos estresados. El materialismo, ¿no? Las personas están viendo cómo obtienen más. Estamos ocupados con envidias, con rencores. Y creo yo que hacemos bien, mucho bien, en estar conscientes de un reino eterno que está irrumpiendo. Debemos de mantener, hermanos, nuestra perspectiva. Y creo yo que esto es importante. Vuelvo a repetirlo, hermanos, no es de que ya no pensemos en este mundo, en las cuestiones de qué es lo que está pasando. Tenemos que ser conscientes que vivimos en un estado, que vivimos en un país, qué es lo que está sucediendo, pero no debemos de perder la perspectiva de un reino eterno. ¿Cuál es la naturaleza del tiempo en el que vivimos? Y creo yo que esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del tiempo en el que vivimos? El versículo 2, hermanos, en la primera parte dice: la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Pablo está diciendo que este mundo no va a durar mucho más tiempo. El mundo eterno va a irrumpir en cualquier momento.
Ahora, hermanos, creo que la perspectiva de Pablo aquí, él ya lo está observando como días finales. Estamos hablando del primer siglo. Y creo que Pablo ya está pensando en los tiempos finales. Y el tiempo que nosotros estamos viviendo también son tiempos finales. Ahora, no sabemos, hermanos, cuánto tiempo pasará para que el Señor venga. No lo sabemos. Pero es importante que nosotros estemos conscientes, y como el apóstol Pablo lo dice, es que la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día. Si Dios lo permite, hoy concluimos este día. Y es un día menos para que el Señor venga. Y nosotros debemos de estar conscientes, hermanos, de ese reino eterno. Esta convicción significa entonces que los creyentes deben despertarse, no dormirse. El versículo 11 dice, el texto bíblico, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto entonces, hermanos, nos debe de llevar a despertarnos, a estar despiertos, a estar alertas. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta convicción significa que los creyentes deben despertarse, no dormirse, no estar, hermanos, adormitados, anestesiados o enajenados con cosas que no valen la pena. Y vuelvo a repetirlo, hermanos, y que es muy fácil desviarnos de la perspectiva y desviarnos del reino eterno. A veces, hermanos, vivimos como que fuésemos a ser hombres y mujeres eternos, ¿no es cierto? Y qué bueno que planifiquemos, que hagamos esto, que hagamos el otro, que nos forcemos. Es importante, hermanos, porque somos parte de una ciudadanía. No debemos de olvidar, no debemos de perder la perspectiva de que somos ciudadanos, tenemos responsabilidades, pero tampoco, hermanos, debemos de olvidar entonces la responsabilidad que tenemos con un reino eterno. Y por lo tanto el apóstol Pablo dice que debemos de estar entonces despiertos. La noche está avanzada y se acerca el día. Esta convicción significa que los creyentes deben de despertarse, no dormirse, y que deben de cambiar de vestimenta. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar de vestimenta, levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Debemos, hermanos, de cambiarnos de vestimenta, que quiere decir estilo de vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos comportando? Ahora, hermanos, a estas alturas ya de nuestro estudio del libro de Romanos, yo no estoy enseñando de ninguna manera que nosotros nos vayamos a salvar por nuestras obras. Creo que ha quedado muy claro para aquellos que han seguido este estudio, que toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Pero eso, mis amados hermanos, no nos quita nuestra responsabilidad. Hay líneas teológicas, hermanos, que son peligrosas.
y que debemos de tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, y que se han estado filtrando en las iglesias, en el pensamiento cristiano. Y debemos de tener mucho cuidado cuando se les enseña y decir, bueno, no importa cómo viva usted porque al final ya somos salvos. No. Debemos, hermanos, estar despiertos, atentos, alertas. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues, dice el apóstol Pablo, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué pasa si el Señor nos llama esta noche a su presencia? Esto nos debe de dar, hermanos, temor y temblor al pensar que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y reflexionar en cómo estoy viviendo. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Despojándonos de las obras de tinieblas y vistiéndonos de la armadura de la luz. Michael Gorman, que ha escrito un comentario bíblico sobre Romanos, él dice: la imagen del cambio de ropa puede derivar del bautismo cristiano. Los creyentes deben de vivir en la luz del día venidero. Debemos de vivir, hermanos, debemos de vivir en la luz del día venidero, no en las tinieblas de este tiempo. ¿Estamos viviendo en la luz del día venidero o estamos viviendo en las tinieblas de este tiempo? La referencia, hermanos, a la armadura en realidad es armas y, hermanos, vemos que los creyentes participan de una lucha contra poderes invisibles pero reales, como lo observamos en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Esto es lo que significa participar en la misión de Dios. Muchas personas creen que Pablo simplemente estaba equivocado, que el día de juicio no vendría tan pronto como él lo esperaba. Y ojo a esto, mis amados hermanos, porque alguien puede decir, el apóstol Pablo se equivocó. Porque él está diciendo que la noche está avanzada y que se acerca el día. Pero se equivocó el apóstol Pablo porque en el primer siglo no vino nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de tener cuidado, hermanos, con esta manera de observar el texto bíblico. Esto demuestra que no han entendido el punto, que es que debemos percatarnos de la brevedad de esta vida. Y es que ese es el punto, mis queridos hermanos. La brevedad de esta vida, la naturaleza pasajera y efímera de este mundo. Debemos de estar conscientes de que esta vida es breve, es pasajera, efímera. Creo yo, mis amados hermanos, que esta es la perspectiva del apóstol Pablo. No es que él se haya equivocado. Él está consciente de que la venida del Señor está cerca, pero creo que su perspectiva también es observar la brevedad de la vida, pasajera, efímera. Debemos de edificar nuestras vidas sobre las cosas eternas, sobre las cosas que perduran. ¿Y qué son las cosas, hermanos, que perduran? Las cosas que realmente son eternas. Estamos edificando nuestras vidas en aquellas cosas que son eternas, en aquellas cosas que perduran.
la verdad, Dios, el amor, la justicia. De hecho, ni siquiera tienes que ser cristiano para entender la naturaleza fugaz de este mundo. Y muchos hermanos que no son seguidores de Cristo, que no son creyentes, han entendido que la vida es fugaz, que este mundo es fugaz. Muchos incrédulos reorganizan sus prioridades después de haber estado a punto de morir. ¿Y cuántas personas, hermanos, que de repente tienen recursos económicos, que tienen esto, que tienen el otro, y se han visto en un punto en el cual van a morir, y el Señor les ha dado la oportunidad de volver a vivir, por decirlo de esta manera? Tienen ellos entonces que reajustar sus prioridades. Creo que tengo que dedicarle más tiempo a mi familia. Creo que tengo que dedicarme más tiempo a mí. Ahora, hermanos, muchas personas de estas no son creyentes, que reorganizan sus prioridades. Los cristianos siempre deben de vivir, hermanos, con esta perspectiva de construir sobre aquellas cosas que son eternas. La maravillosa verdad es que cada día de nuestras vidas, nuestra salvación, hermanos, está más cerca cuando inicialmente creímos. Yo no sé en qué año, hermano, en qué mes usted tomó la decisión de seguir a Cristo con todo su corazón, y ese día usted le entregó su vida. Ahora, de algo estoy seguro, es que su salvación y mi salvación está más cerca de cuando inicialmente creímos. El versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Saber esto nos lleva entonces a ponernos la armadura de la luz, como dice el versículo 12 en su última parte. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día. Esto requiere, hermanos, de imaginación y reflexión. Debemos imaginarnos que el día ya ha amanecido y que Jesús está justo enfrente de nosotros, y después preguntarnos, ahora bien, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué es lo que realmente es importante a la luz de la eternidad? ¿Qué es importante a la luz de la eternidad? ¿Tener mi cuenta bancaria llena? Ahora, por favor, yo no estoy diciendo, hermanos, que estas sean cosas malas necesariamente. Qué bueno si Dios le ha bendecido, si usted ha sido un buen administrador, si el Señor lo ha bendecido grandemente, gloria a Dios. Pero la pregunta, hermanos, ¿qué es lo que realmente es importante a la luz de la eternidad? ¿Llegaré yo con mi título universitario, mis títulos universitarios, con mis logros académicos y decir, Señor, logré esto? ¿Eso realmente es importante a la luz de la eternidad? ¿Qué va a permanecer para siempre? ¿Qué va a permanecer para siempre? En el versículo 14, hermanos, me gustaría leerlos. Dice el texto bíblico: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo, hermanos, cambia la metáfora a la forma en la que nos debemos revestir mientras vivimos como ciudadanos celestiales en este mundo. Más bien, revístanse ustedes en el Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En un sentido, ya nos hemos revestido de Cristo y hemos sido declarados justos ante Dios.
Estamos en Él, legalmente fuimos sepultados con Él. Hemos visto esto a lo largo del libro de Romanos, pero en el contexto indica que esto quiere decir que hemos de vivir como que si estuviéramos revestidos de Él. Por ejemplo, si un hombre está vestido con un smoking y una mujer está vestida con un vestido largo y trae puestos unos tacones, esto tiene un efecto en su comportamiento. Te miras en el espejo y te ves vestido para una ocasión de dignidad y formalidad, así que te comportas como corresponde. Si usted está con un smoking, usted se tiene que comportar de esa manera. No se va a comportar como alguien que va a jugar un partido de fútbol, ¿no? Sino que se tiene que comportar para la ocasión. Si lo olvidas y te mueves como que si estuvieras vestido con tu ropa para correr, te verías como un tonto y seguramente acabarías con tu ropa. Ahora aplica esta ilustración a la vida cristiana. Se supone que debemos de recordar de quién estamos vestidos, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él quería para nosotros y lo que le costó. Esto se parece mucho a lo que vimos en Romanos 6, donde se nos dijo, estás muerto al pecado, y después se nos dijo, ahora actúa como muerto al pecado. En otras palabras, Pablo dice, en todo lo que hagas, en todas tus actitudes hacia el estado en el que vives y hacia la sociedad de la cual eres parte, recuerda hacia dónde te estás dirigiendo y recuerda quién eres. Hacia dónde, hermanos, nos estamos dirigiendo y quiénes somos nosotros. Y esto nuevamente tiene que ver con nuestra identidad, quiénes somos, a dónde vamos y a dónde, hermanos, nos dirigimos. ¿Qué cosas tienen peso en la eternidad? Creo que nuestra perspectiva está a muy corto plazo. ¿Qué cosas tienen un peso en la eternidad? Hay otro erudito que también ha escrito un comentario sobre el libro de Romanos, Douglas Moo, y él dice, la escatología, que es el estudio de los tiempos finales, es una comprensión del tiempo en el que vivimos. Ha de gobernar nuestra conducta. Ahora, importante esto, hermanos, ha de gobernar nuestra conducta. No es necesario reconocer lo que Dios está haciendo o lo que planea hacer para poder vivir de un modo coherente. Ojo a esto, mis amados hermanos, que es importante que estudiemos sobre escatología y debemos de ser conscientes, hermanos, que estos temas muchas veces son complejos, ¿no? Si el milenio es literal, de una manera figurativa se está hablando, si la iglesia va a pasar la gran tribulación, si no la va a pasar, si va a pasar esto, va a pasar el otro, si en los 3 años y medio va a pasar esto, hermanos, pero si en algo estamos de acuerdo, y creo que todos aquellos creyentes que amamos al Señor estamos de acuerdo, y es una verdad absoluta, es que el Señor Jesús regresa por nosotros, que Él volverá. Él volverá. La pregunta entonces es, ¿estamos viviendo de una manera coherente? Porque Jesús regresa, Él volverá. Creo que muchas veces, hermanos, no estamos viviendo de una manera coherente. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Y con esto voy concluyendo, hermanos, en
en esta hermosa noche. Los fieles, por lo tanto, deben de vivir su historia comunitaria, liberados de las obras de la carne, guiados por el Espíritu y revestidos de la narrativa del amor cruciforme y vivificante que se encuentra en Cristo, en cuya muerte todos fueron sumergidos en el bautismo. Este estilo de vida del que deben apropiarse, hermanos, debemos de apropiarnos diariamente. Es un medio de guerra espiritual. Sus vidas dan testimonio del Evangelio, no solo dentro de la comunidad, sino también en presencia del mundo exterior. El todos nombrado en el capítulo 2 y versículos 17 y 18. En Romanos capítulo 12 y capítulo 13 termina donde empezó, con el capítulo 12, versículo 1 y 2. Con un llamado a cambiar un modo de pensar y vivir por otro nuevo. Estos dos últimos versículos de Romanos capítulo 13 fueron, hermanos, el catalizador de la conversión de San Agustín. Y es bien interesante, hermanos, poder leer un poquito sobre la biografía de San Agustín. Después de una vida de confusión filosófica y moral, fue atraído providencialmente a este texto por la voz de un niño pequeño que le decía: toma y lee. La invitación a revestirse del Señor Jesucristo se dirige entonces, hermanos, a todos, tanto a los escépticos como a los creyentes. Esto no es solo un mensaje para los que no conocen al Señor, no. Este es un mensaje, hermanos, para los escépticos, pero también para los creyentes, para que podamos poner, hermanos, nuestras barbas en remojo. Y concluyo, hermanos, con unas palabras de Douglas Moo, de este estudioso de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Él dice: he animado a mis hijos, como también hago a menudo conmigo mismo, a no preguntar: ¿puedo hacer esto? ¿Les está permitido hacer esto a los cristianos? Ahora, por favor, hermanos, préstenme atención a esto, porque yo creo que es importante lo que dice Moo. Regularmente la pregunta que nosotros hacemos es: ¿puedo hacer esto? ¿Les está permitido a los cristianos hacer esto? Y Douglas Moo dice: yo le he enseñado a mis hijos y en mi propia vida a hacer la siguiente pregunta o las siguientes preguntas. ¿Debería hacer esto? ¿Debería hacer esto? ¿Glorifica esta actividad a Dios y honra al Señor a quien represento? Creo que son preguntas muy importantes. ¿Debería de hacer esto? ¿Glorifica esta actividad a Dios y honra al Señor a quien yo represento? Es interesante, hermanos, cómo Douglas Moo en su comentario dice que por supuesto que se ha sufrido un fariseísmo, ¿no? Por decirlo de esta manera, un tiempo donde la iglesia ha sido muy conservadora, demasiado tajante, demasiado fuerte. Pero él hoy observa de que la iglesia se ha ido a otro extremo. Estamos abiertos a todo, ¿no? Hoy ya nos da miedo utilizar la palabra pecado. La gente se ofende. Hermanos,
Y con esto concluyo. No debemos irnos a los extremos y por supuesto, hermanos, que hemos de tener mucho cuidado con los extremos. Para muchas personas todo es pecado, ¿no? Todo es pecado y todo es pecado. Pero para otras, creo que otras personas se han ido a otro extremo. Que el Señor nos ayude. Puede estar en medio y preguntarnos, ¿debería de hacer esto? ¿Glorifica esta actividad a Dios y honra al Señor a quien represento? Que nuestro anhelo sea agradar a Dios día con día. Oremos. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor, adorándote y glorificando tu santo nombre. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar y meditar en tu palabra. Porque tú, Señor, hablas a nuestras vidas. Nos diriges, nos corriges. Señor, ayúdanos a vivir como dignos, ser dignos de tu evangelio. Señor, ayúdanos a vivir para ti, sabiendo, Señor, que la noche está avanzada y se acerca el día, que debemos de desechar todas las obras de las tinieblas y que nos debemos de vestir de las armas de la luz. Te lo rogamos, Señor, que nos dirijas y que nos ayudes. Tú conoces, Señor, nuestro corazón y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir para ti. Gracias por este tiempo. Guárdanos, protégenos. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor, que puedan tener una semana, un resto de semana de bendición. Señor, guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Te pedimos, Señor, que guardes nuestra salida y nuestra entrada. Que nos llenes, Señor, de tus infinitas bendiciones. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición, hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta noche. Les invitamos a que visiten nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentran como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like. Comparta los videos, coméntelos, también active la campanita para que les lleguen las notificaciones, suscríbase, de esta manera nos bendice en gran manera. Están cordialmente invitados también a nuestro servicio presencial. Este domingo damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición poderles saludar y juntos hablaremos de nuestro Dios y podamos aprender más de su palabra. Que tengan una feliz noche. Señor les bendiga y les guarde.